Sigue siendo tema de conversación en Colombia el caso del hijo del presidente Gustavo Petro, el caso de Nicolás Petro, quien viene siendo acusado por la prensa y por su expareja Dey Vázquez, quien en conversación con Vicky Dávila de la revista Semana reveló allí lo que parece ser una conversación o un chat privado que se llevó a cabo entre ella y el hijo del presidente Gustavo Petro cuando fueron pareja, y pues lo que hay allí hasta el momento es unos rumores que están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación y que estas conversaciones todavía no han sido tomadas como pruebas válidas por parte de un juez de la República de Colombia, así que por el momento lo que se hablan son solo rumores en contra del hijo del presidente Gustavo Petro, es decir, no hay nada comprobado de que lo pueda acusar de los delitos que se le señalan y tampoco le han encontrado antecedentes. Pero Daniel Coronel de la revista Cambio entrevistó al presidente de la República Gustavo Petro preguntándole por su hijo Nicolás Petro y también preguntándole sobre la crianza, qué pasó con su hijo cuando nació y si lo pudo criar. Y el presidente de la República de Colombia pues contó allí su historia de que lo conoció cuando Gustavo Petro estaba en la cárcel y que después no lo pudo criar porque cuando salió de la cárcel se vio perseguido y amenazado y para poder proteger a su familia debió separarse de ella. Hoy amaneció en tendencia la respuesta del presidente Gustavo Petro al periodista Daniel Coronel con la frase "yo no lo crié". Esto pues está siendo malinterpretado, sacado fuera de contexto, y hoy el medio de comunicación Colombia Hoy Radio lo entrevistó y allí pues tomaron las preguntas de varios medios de comunicación. Uno de ellos fue Blue Radio, una periodista de Blue Radio le volvió a hacer la misma pregunta para que aclarara esa respuesta y esto que se está sacando de contexto, y esto fue lo que dijo a continuación el presidente de la República Gustavo Petro, quien también en su cuenta oficial de Twitter dijo que no iba a tocar más el tema de su hijo. Antes de pasar con la pregunta de la periodista Blue Radio, vamos a poner aquí en pantalla lo siguiente. Hoy el presidente de la República Gustavo Petro, ante esto que está pasando con su hijo, dijo: "Como presidente pido que se investigue y determinen responsabilidades respetando cualquier conclusión de la justicia. Como padre confío en que pueda demostrar su inocencia. Mientras vivo con dolor esta situación, como cualquier padre, no haré más declaraciones al respecto". Recordemos que en Colombia también vale la presunción de inocencia, el beneficio de la duda, porque como les digo, no se le ha comprobado hasta el momento, hasta el día de hoy, lunes 13 de marzo del 2023, no se le ha comprobado nada de lo que dice la expareja de Nicolás Petro. Es decir, toda persona en Colombia es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, y en este caso, en el hijo de Nicolás Petro, sigue siendo inocente hasta que se demuestre si es verdad lo que dice Dey Vázquez, su expareja sentimental. Entonces vamos de inmediato a continuación con lo que dijo el presidente de la República hoy, 13 de marzo del 2023, lunes, en Colombia Hoy Radio, y la pregunta de la periodista de Blue Radio. Bienvenidos. Estamos en comunicación con los medios comunitarios, también con los colegas de Blue Radio en directo en este momento. Camila Carvajal, buenos días. La pregunta de Blue Radio para el presidente. Camila. Buenos días, señor presidente. Esta mañana, primero saludarlo y preguntarle una cosa que hemos debatido aquí en Mañanas Blue y que además se lo pregunta parte de los colombianos. Su frase, la que se conoció este fin de semana alrededor de su hijo Nicolás Petro, se está prestando para muchas interpretaciones. "Yo no lo crié". ¿Usted quiere explicarle al país qué quiso decir? ¿Qué significa el hecho de que no haya criado a Nicolás Petro? Y si, como lo interpretan algunos, eso quiere decir que le está echando la culpa a la formación, a los principios
para de alguna manera desligarse del escándalo. ¿Usted quisiera, señor presidente, explicarle a los colombianos qué quiso decir con su frase, la que está causando tanta polémica? A ver, compañera periodista, ¿usted sabe que yo estuve preso? Presidente. ¿Sí? Sí, estuvo bueno. preso y después recobró la libertad. ¿Un hombre preso puede criar a su hijo en la cárcel? Señor presidente, pero eso significa entonces que por el hecho de estar preso unos años, la formación que tiene Nicolás Petro no está directamente relacionada con usted. El tema de la formación es un problema suyo, pero la palabra que usted puso en la pregunta es si lo críe. La respuesta es, ¿un hombre preso puede criar a su hijo en la cárcel? Pero, señor presidente, es que usted estuvo preso solamente año y medio, 2 años en ese momento, bueno, y la crianza de Nicolás Petro. ¿A usted le han dicho que yo fui militante del movimiento 19 de abril? Sí, y usted... Y usted sabe que los militantes del M sabe... déjeme contestar. Solo que le respondo con preguntas, porque usted sí sabe que los militantes del M19 éramos perseguidos, que si nos dejábamos pillar nos mataban, como mataron a muchos de mis compañeros, y que esa actividad se llama clandestinidad. ¿Usted cree que los militantes del M19 llevábamos nuestros hijos a cuestas para que al dispararnos o desaparecernos le pudiera pasar eso a ellos mismos? ¿No cree usted que en la información que están dando en diferentes medios se les está olvidando lo que han repetido durante todos estos años una y otra vez? Y es que yo fui un militante del M19 y que por tanto los militantes del M19 no podíamos tener nuestros hijos a cuestas porque los arriesgábamos en su propia vida y preferíamos que quedaran en otras manos para que no los mataran. Presidente, usted allí justamente en esa narración y en esa explicación que le da a la colega periodista, cuenta algo que muy probablemente pueden estar viviendo muchos colombianos y colombianas que están presas en este momento, y es el no poder estar con su familia. Hay sacrificios que usted hizo desde muy joven para precisamente poder llegar a ser presidente de la República. Y justamente hago este contexto porque ayer hablando con mi hija le contaba que usted venía a cabina de radio. Y ella me dice, mamá, yo quisiera preguntarle al presidente por qué quiso ser presidente de la República de Colombia. No, yo no quise, realmente ese no era mi... Si lo ponemos en términos exactos, y hablando otra vez de la pregunta aquí de la compañera periodista anterior, esa época de clandestinidad, de lucha revolucionaria, yo me considero un revolucionario. No, en ese momento uno no pensaba que iba a ser presidente. Eso ni se pasaba por las esquinas ni de los sueños, ni de nada por el estilo. Lo que pensábamos era hacer una revolución. ¿Quién gobernaría el país? Pues fuerzas populares, era lo que pensábamos, campesinos, obreros, mujeres, a la lata. Un cambio social, un cambio que se dio, digamos, de otra manera como la pensábamos, porque al final, ya cuando tenía 30 años a propósito, eso todo está escrito en mi libro, ¿no? No hay necesidad. ¿Quieren hacer ahora escándalo porque fui revolucionario? Pues sí, fui revolucionario. Hasta mis 30 años estuve en la clandestinidad. Aún joven, pues en ese momento no me pensaba tan joven, pero ahora sí. A los 30 años yo no podía dejar coger por ahí ninguna parte porque iba a parar a la cárcel. Si es que me iba bien. Porque la mayoría de mis compañeras y compañeros de esas luchas, cuando los cogían, los mataban. Los desaparecían. Aún tenemos un largo listado de desapariciones. Pero eso no, digamos, eso no era pensando en que iba a ser presidente. No tengo ni idea tenía lo que iba a pasar. Al cabo, en mis 30 años hicimos el proceso de paz. Ahí hay fotos. Y dejamos las armas. Es decir, dejamos la clandestinidad. Ahí me encontré de nuevo con la vida común y corriente. Y no fue fácil. Yo vivía con 50,000 pesos en el bolsillo
de ese entonces, ¿no? Del año 90, 91. Pero esa época se juntó al asesinato de Carlos Pizarro. Carlos Pizarro también tuvo que dejar a sus hijos. Todos tuvimos que dejar a nuestros hijos. Esa no era por mal padre, como dicen la prensa ahora, olvidándose de que me han dicho guerrillero durante años, sino porque si estuvieran con nosotros como común y corriente, pues los matan. Y entonces la primera condición dolorosa, porque esa separación era difícil, nosotros no sabíamos si al otro día íbamos a estar vivos, así de simple. Pero cuando dejamos la clandestinidad, fíjate, asesinan a Pizarro. Y ganamos las elecciones. No era que supiéramos mucho hacer elecciones, la constituyente. E hicimos la constitución, pues con otras fuerzas, pero éramos la mayoría. La constitución que aún rige la hizo el M-19, con otras fuerzas políticas. Y el siguiente Congreso de la República, ahí salí elegido por primera vez congresista. Entonces, y ya, pues la vida de parlamentario, allí, digamos, quizás los debates contra el paramilitarismo fue lo que más popular me hizo en ese momento, porque la gente no sabía quién era yo hasta ese momento. Pero fueron importantes, fueron durísimos. También me llevó a un problema familiar, porque yo pensé que me iban a matar los paramilitares. La época, presidente, del chaleco antibalas, ¿no? Chaleco, yo vivía blindado por todas partes, y yo no, pues, y hubo varios intentos. Eso lo narramos también en los debates de ese entonces, y bueno, de ahí más fuerza fui adquiriendo, más cariño popular. Vino mi primera intentona presidencial, ahí sí ya 2010, o sea, hace unos años. Ahí ya entonces dije, no lo hice porque pensara que iba a ser presidente, yo lo hice porque pensaba que Uribe se iba a lanzar a la presidencia y quería desatar el debate público con él, sabiendo que me iba a ganar, porque en ese entonces tenía como el 60%. Eso no pasó, la Corte no le permitió volverse a presentar, terminamos fue con Santos, todo cambió, Mocus apareció y me pasó, no pasé a la segunda vuelta, pero ahí tampoco estaba pensando ser presidente. Me lancé a la alcaldía, bueno, ya esa es historia más conocida, y después cuando nos sacan de la alcaldía a la fuerza, con Ordóñez, que todavía tiene varias influencias, entonces ahí ya la fuerza popular fue mayor, y ahí ya pensé que se podía, digamos, en el 18 me lancé a la presidencia y pasé a la segunda vuelta. Ahí, en ese momento que paso a la segunda vuelta, sin que hubiera podido ganar, ya sentí que sí podía ser presidente. Ahí, 2018. Que de hecho en su libro, presidente, usted narra algo muy particular, y es una situación que le sucede en Valledupar en el año 2016, que llega y se da cuenta que la comunidad, que usted no pudo caminar una cuadra, sí, porque la comunidad lo abrazaba, y en ese momento usted se dio cuenta. En el 18. En el 18, exactamente. ¿Que había con qué? Que había con qué, exactamente. Sí, porque mis campañas eran caminando las calles y entregando un periodiquito y hablando con la gente. Pero ya ahí, cuando llegué a Valledupar, ¡fua! No ande una cuadra. Ahí dijimos, no, nos tocó pasar a la plaza pública y no la he abandonado. En esas elecciones. Bueno, ahí estaba la respuesta del presidente de la República, Gustavo Petro, ante lo que se está hablando hoy en el país, el caso de su hijo Nicolás Petro, que está siendo acusado por su expareja Dey Vázquez, y algunos me preguntan acá de qué se le acusa o de qué está hablando la prensa, que ya lo declara culpable sin antes habérsele llevado a cabo un juicio, sin saber si lo que dice Dey Vázquez es cierto, porque como les dije, la Fiscalía, ya por orden del presidente de la República de Colombia, tomó este caso
está investigando si lo que dice Dey Vázquez es cierto. Hasta el momento es la única persona que lo acusa. Dey Vázquez es la única que está mostrando unas supuestas pruebas, un chat, unas conversaciones como prueba, lo único que tiene ella para acusar a Nicolás Petro en contra de su expareja, y los delitos de declararse culpable o de después de esta investigación darse por válidas pues las pruebas, y después de un juicio y una investigación de la fiscalía de encontrarse culpable, se le podría acusar de varios delitos. Uno de ellos es tráfico de influencia de particular, enriquecimiento ilícito de servidor público. El caso es que puede ser también acusado de tráfico de influencias de particular. También habría cometido supuestamente o presuntamente el delito que se llama abuso de confianza, entre otros, otra serie de delitos que se están investigando en estos momentos. Pero también tenemos que tener presente que quien reveló esta conversación de Dey Vázquez, donde presentó allí pues estas acusaciones, es la revista Semana y Vicky Dávila, un medio de comunicación en Colombia que no tiene muy buena fama, al contrario, tiene mala fama de publicar noticias falsas y tiene muchos antecedentes de noticias que se han publicado allí, inclusive trinos que publican falsos y los borran y los eliminan después de que se enteran de que son falsos, noticias falsas, fake news. Entonces eso es algo que se debe tener en cuenta, y entonces pierde un poco de credibilidad la noticia, y es el único medio de comunicación que ha logrado entrevistar a Dey Vázquez, la expareja de Nicolás Petro. Entonces dicen que Dey Vázquez no ha querido dar entrevistas a otros medios de comunicación independientes o alternativos o incluso tradicionales del nivel de revista Semana. Entonces ya en este caso toca esperar qué dice la Fiscalía General de la Nación y un juez de la República Nacional de Colombia después de que se lleve a cabo la investigación y el análisis de las pruebas que presentó Dey Vázquez. Así que por el momento no se puede acusar al hijo del presidente Gustavo Petro. Sigue siendo inocente hasta que se le demuestre lo contrario, como dijo el presidente de la República, Gustavo Petro, a Bukele. Aquí sí vale la presunción de inocencia, aunque para los medios de la desinformación tradicional, al parecer, de eso se olvidaron, porque son los primeros que están dando por hecho todo lo que dice Dey Vázquez. Esto fue entonces Lo Más Trinado en Resistencia contra la censura y la desinformación. Nos vemos en otro video a continuación. Quien les habla, Cristian Valencia, les agradece por darle me gusta al video, por compartirlo, por suscribirse acá en el canal de Lo Más Trinado en YouTube y Facebook. Chao amigos, los quiero mucho.